quiero darles la bienvenida a ustedes por parte de la Comisión Europea y sobre todo por parte del señor Fonseca, que es el representante de la Comisión Europea por aquí en España. Es una pena que el señor Fonseca no pueda estar con nosotros hoy en ese momento porque tiene que acompañar a un comisario por aquí en España y hay muchos comisarios que visitan España y quieren ser acompañados. Y él lo siente muchísimo, sobre todo porque hoy tenemos un tema muy importante y muy interesante, que es España y el euro. Y lo patrocinan el acto la Cátedra Jean Monnet y la consultora Metasbio. Y además tenemos unos ponentes muy interesantes que puedan hablar con mucha autoridad sobre ese tema. Pero le doy la palabra a Stuart, que les presente un poco más los ponentes que tenemos. Bueno, pues ante todo, muchas gracias, Jürgen, y a la delegación en España en la Comisión Europea por cedernos este espacio y por ayudarnos en la logística. Es una sala muy hermosa y la verdad es que estamos muy contentos de hacerlo aquí, además en la Casa de Europa, digamos, en Madrid. Y al público también, que en un día tan frío haya venido un miércoles por la tarde a escucharnos. Yo creo que el tema lo merece. La idea de acto surgió de un artículo que publicó en su blog Antonio Estella, en su blog se llama The Screwdriver, un artículo titulado «Nos liberamos del euro». Y bueno, pues yo lo llamé, le mandé un email, le felicité por el tema porque me parecía que era un asunto interesante, ¿no? Él planteaba si ante los enormes costes que planteaba la política de austeridad no sería conveniente recuperar la soberanía monetaria. Bueno, es un tema que yo creo que en general en el establishment español no se suele discutir o se procura evitar, ¿no? Sin embargo, yo creo que el debate es necesario porque España lleva un lustro reptando por el fondo de una recesión fruto del estallido de la burbuja inmobiliaria y que ha agravado, en mi opinión, la crisis del euro y la austeridad, ¿no? Las políticas de austeridad. Las cifras de la devastación yo creo que son de sobra conocidas, un 25% más de paro, probablemente durante un lustro más, especialmente dramático entre los jóvenes, con un 56% de desempleo, unas cuentas públicas que van a peor, cerca de 400.000 empresas destruidas, unos niveles de gasto público y de renta de los años 90, hemos retrocedido en venta de automóviles, de viviendas, de consumo. Y probablemente está el elefante blanco en la habitación, que es el de la deflación, ¿no? Que probablemente estemos incursos ya en ella. Algunos la niegan, otros dicen que es una buena cosa. Bueno, habría que ver si estamos en deflación o no. Yo pienso que sí. A esto parece ser que, bueno, digamos que salir de esta situación parece que nos faltan los instrumentos, no parece que tengamos herramientas para salir de esta situación, ¿no? De alguna manera, el euro parece que se ha convertido en una camisa de fuerza, parece incluso el gran hallazgo de los neoclásicos, frente a la visión keynesiana que ofrecía una serie de herramientas de política económica, pues parece que el euro nos ha privado de todas las políticas económicas clásicas. Nos ha privado de la política monetaria, en primer lugar, que se ha quedado en manos del Banco Central, nos ha privado de la política de tipos de cambio, nosotros no podemos forzar una bajada del tipo de cambio del dólar. Nos ha privado también aparentemente de la política fiscal gracias al Six-Pack, al Fiscal Compact y al Two-Pack, que nos limita enormemente las posibilidades de hacer una política expansiva. Y bueno, pues a mí me parece que merece la pena ahora replantearnos, bueno, ¿qué hacemos en el euro? ¿Debemos seguir o no debemos seguir? Hace una semana apareció un artículo en Der Spiegel que me pareció muy interesante y que yo recomiendo que leáis si lo encontráis, en el que hacían una entrevista conjunta a dos economistas alemanes. Uno de ellos es Hans Werner Sinn y el otro es Marcel Fratscher.
Hans-Werner Sinn, como sabéis, bueno, aparte de dirigir el IFO, ha sido muy crítico con la política del Banco Central, facilitando financiación a los países del sur de Europa, ¿no? Hacia los países periféricos. Y decía, y cito literalmente, Sinn, que Grecia, España y Portugal actualmente no son competitivos. Tendría que hacerse un 30% menos caros. Pero mientras permanezcan en la zona euro, esto es imposible, sin infligir daños masivos a sus sistemas sociales. Una salida de la zona euro combinada con un recorte de deuda a bancos y estados daría a estos países una oportunidad de ganar competitividad y pagar su deuda externa. Pues es una afirmación bastante fuerte, ¿no? En mi opinión. Fratscher contestaba: los países del sur no están en bancarrota, ni España, ni Portugal, ni Italia. Grecia no la citaba. Aunque indudablemente sufren una recesión y tienen que hacer reformas. Así pues, pienso que el Banco Central hace lo correcto con su política monetaria. Les da tiempo a estos países para introducir estas reformas. Como veis, aquí dos posturas muy nítidas. A mí me parece que esta conversación centra perfectamente el debate que queremos tener hoy. Es decir, ¿deben los periféricos salir del euro o permanecer y insistir en las reformas? Y bastará con el tiempo y la financiación que nos da el Banco Central, o caeremos antes. Eso yo creo que es un debate. Aprovechando la reciente noticia de que en Alemania se ha formado un gobierno de coalición entre el SPD y los cristianodemócratas, yo creo que sería muy interesante debatir sobre el papel de Alemania en Europa y qué papel debe jugar en el futuro. Y por último hay un tema que también creo que un tercer bloque interesante, y es cómo está afectando toda esta política de austeridad a la percepción de los ciudadanos respecto a la Comunidad Europea, hacia la Unión Europea, respecto al euro. Leemos que hay una pérdida de entusiasmo por el euro en las encuestas, empieza a haber un euroescepticismo cada vez mayor. Y bueno, es un tema que preocupa y que pone en riesgo el proyecto europeo. Entonces, bueno, pues para tener este debate tenemos aquí, yo creo, un plantel de lujo. Tenemos en primer lugar a mi izquierda a José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney hasta hace poco, ¿no? Ahora me parece que ya no estás ahí, ¿no? Me parece que te has ido a Informa, ¿no? Si no recuerdo mal. A ICADE, además, profesor de ICADE. Y, bueno, profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alcalá, ¿no? Además, es conocido por su protagonismo en diversos medios, ¿no? En programas tanto de televisión como de radio, en blogs, en El País, publica también. En La Sexta le hemos visto esta mañana. A mi derecha tengo a Josep Borrell, que tampoco necesita prácticamente presentación. Yo creo que en este país lo ha sido prácticamente todo lo que se puede ser. También es catedrático Jean Monnet, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido secretario de Presupuesto y Gasto Público del Ministerio de Hacienda, 2 veces ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, es presidente del Parlamento Europeo, y no puedo seguir porque es que nos tiramos aquí el resto del debate hablando del currículum de Josep. Antonio Estella, coorganizador de este evento, es catedrático Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea o de las personas de Gobernanza Económica Europea, perdón. Profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. Y hemos pedido a Belén Carreño que modere el debate. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Pontificia de Salamanca. Estuvo destinada por la agencia EFE en Bruselas. Parece ser que había querido ser corresponsal de guerra. Eso me pareció muy interesante. El ICEX luego le permitió estar en Nueva York. En Comercio Exterior estuvo en la sede de Naciones Unidas también, por lo visto, bueno, pues, en la web de Naciones Unidas. Y bueno, luego ha estado en Expansión, ha pasado por el Diario Público, del cual, bueno, pues fue expulsado por el ERE que sufrió el Diario Público, y actualmente trabaja o colabora con el periódico online El Diario. Pues adelante, te cedo la palabra, Belén. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Stuart.
Bueno, lo primero creo que les voy a explicar un poquito el método, ¿no?, de esta charla, porque hay muchos ponentes muy interesantes y ustedes estoy segura de que también tienen ganas de interlocutar con ellos. Vamos a intentar no caer en los pecados de Europa, de a veces no consultar a sus ciudadanos, así que nosotros sí estamos abiertos a la interacción. En cualquier caso, si les parece bien, centramos primero un poco la conversación en la mesa, sobre todo muy enfocado en el tema del euro, que es el que enmarca, el que centra la charla, y luego, bueno, por supuesto lo abrimos a las preguntas de ustedes y quizás haya un segundo momento en el que si queda el espacio, ¿no?, y el lugar, pues volvamos a rescatar algunos temas que estoy segura de que a ustedes se les van a ocurrir, como el papel de Alemania o las elecciones europeas que ya son el año que viene. Felicito a los organizadores por el tipo de personas que han escogido, ¿no?, para esta charla, porque son 3 perfiles muy diferentes que se complementan muy bien y nos van a dar 3 aspectos para hablar del euro que son definitivos, ¿no? José Carlos conoce a los mercados, a los malvados mercados. Él ha sido un poco uno de los mercados también y está bien que nos los desmitifique, pero también que nos explique, ¿no?, un poco cómo funciona ese mundo, sobre todo que ahora está fuera, que es cuando más está soltando para hablar de ellos. El señor Borrell conoce las instituciones desde dentro, con lo cual mucho mejor para explicarnos un poco mejor las luchas intestinas, como dicen en los periódicos, y las cuestiones burocráticas. Y Antonio, bueno, pues nos puede dar un enfoque más jurídico, ¿no?, y más de estas cosas que nos cuentan que no se pueden hacer con el euro y que quizás sí que tiene un encaje en derecho. Yo quisiera empezar un poco la primera pregunta que me gustaría poner en la mesa. Es, bueno, no se ha cerrado todavía el debate de la permanencia o no en el euro, pese a que hay un supuesto caso de éxito que es Irlanda dentro del programa de rescate. Digo supuesto porque estoy segura de que José Carlos nos va a decir que no es tal, porque sé que lo tienes muy estudiado. Y me voy a correr porque yo creo que de vez en cuando se me va la voz, ¿verdad? Bien. Bueno, hay un supuesto caso de éxito que es Irlanda, un supuesto, o que nos lo están vendiendo así. El siguiente supuesto caso de éxito es España, se cierra el programa financiero, pero no se cierra el debate de la permanencia en el euro, ¿no? Y quedan otros 3 países aún que están en el rescate. Con todo, me gustaría preguntarles a los ponentes si ahora mismo salirnos del euro no sería haber nadado para morir en la orilla. Es decir, haber pasado todas estas vicisitudes durante 5 años, estos recortes, si tiene sentido, o sea, si no hemos atravesado ese breaking point, ese momento en el que ya no merece la pena el retorno. Lo ordeno, ¿no? Casi que lo voy a hacer por orden alfabético. No, creo que mejor es empezar por el señor Borrell, que es el que conoce la institución por dentro y nos puede empistar, ¿no?, al resto en cómo va el asunto. Gracias. Yo creo que la salida del euro no está en la agenda, ¿no? Me parece que si alguna vez lo estuvo, hoy nadie piensa que España vaya a salir del euro, ni dentro ni fuera de España. Por lo tanto, es una especulación que podemos hacer para divertirnos, pero que no creo que tenga, que sea algo, una issue real en este momento. Me parece un poco esotérico discutir si vamos a salir del euro o no, sobre todo porque salir del euro implicaría un default total, ¿no? Tú sales del euro, pero tu deuda se queda en euros y por lo tanto tendrías que amortizar una deuda en euros con una moneda que supongo que se devaluaría mucho. La nueva peseta, los mercados no la tratarían muy bien, ¿no? La devaluarían. ¿Cuánto la devaluarían? Nadie lo sabe, pero seguramente mucho. Y por lo tanto, en términos reales, es como si nuestro nivel de endeudamiento hubiera aumentado. Si el problema es un excesivo endeudamiento, lo que hemos hecho es agravar el problema. Y por lo tanto, la única salida lógica del euro implica salgo del euro y a continuación repudio la deuda porque no la podría pagar. Y eso te lo puedes permitir si no tienes déficit, porque si repudias la deuda pasada pero al día siguiente sigues saliendo a los mercados a seguir pidiendo prestado para cubrir tu déficit, pues ya me dirás quién te va a seguir prestando con estos antecedentes. La verdad que es una solución complicada de aplicar. No digo yo que estar fuera del euro no tuviera ventajas, sin duda alguna. Si ahora no estuviéramos en el euro y tuviésemos nuestro Banco Central,
nuestro Banco Central estaría haciendo lo que está haciendo la Reserva Federal Americana. Estaría monetizando deuda y estaría comprando activos para bajar los tipos de interés a largo plazo y descargar, estaría haciendo lo que hace un banco central como el americano en una situación de plena libertad de acción. O sea, si no estuviésemos en el euro, podríamos hacer eso y nos ayudaría mucho, mucho. Pero es que estamos en el euro. Es decir, aquello de decir, si no hubiese hecho lo que he hecho, podría hacer otra cosa. Sí, pero es que has hecho lo que has hecho. Y por lo tanto no puedes borrar tu presente. Yo lo veo así, ¿no? ¿Tendría ventajas no estar? Sí, también tendría inconvenientes, pero es que no veo de qué manera podríamos dejar de estar sin pasar por este proceso que he descrito, ¿no? Pero esto es eso, seguramente se puede someter a otros puntos de vista, pero me gustaría contrastar lo que digo con otro análisis, ¿no? Se me olvidó advertir en la cuestión organizativa que como me han traído de periodista voy a repreguntar. Entonces, porque tengo esa licencia, creo. Entonces, señor Borrell, el debate del euro está cerrado en la agenda europea o encima de las mesas de los llamados hombres de negro europeos. Pero no es un debate cerrado en la calle, ¿no? No creo que se pueda decir que en Grecia o en Portugal no se hable todavía de salir del euro. En España quizás se ha minimizado mucho debido a estos brotes verdes que ven algunos este debate, pero el debate no está cerrado. ¿No falta quizás un discurso de decirle a la ciudadanía hemos llegado hasta aquí y ahora merece o no merece la pena, o sigue mereciendo la pena estar en el euro o aún merecería la pena las ventajas que nos propone estar fuera de una moneda común? Pregunto. ¿Estás preguntando en Grecia y en Portugal? No, estoy preguntando si ese debate no sigue en la calle y si quizás los ciudadanos no necesitan unas respuestas sobre las bondades que tiene ahora mismo no salirnos ya del euro. Porque yo creo que no se puede negar que existe todavía una cierta demanda ciudadana, ¿no?, a este respecto. Sí, pero me pregunto si los ciudadanos son conscientes de lo que implican las cosas. Digo, salimos del euro y tenemos dos ventajas. Una, que podemos devaluar. Y seguro que devaluamos, pero quizá más de lo que quisiéramos, ¿no? Y la otra, que tenemos una posibilidad de hacer una política monetaria mucho más expansiva que la que hace el Banco Central Europeo. Por cierto, yo creo que no la ha hecho suficientemente expansiva, pero con nuestro Banco Central la podríamos hacer. Y como no tenemos grandes riesgos inflacionistas, porque la demanda está muerta, pues nos podríamos permitir expandir la base monetaria y rebajar artificialmente los tipos de interés a largo plazo, reducir la carga de intereses. Eso estaría muy bien, sería estupendo poderlo hacer. El problema, como digo, el señor de la calle al que tú te refieres, habría que explicarle que eso tiene un pequeño inconveniente, que es que que buena parte de la deuda pública y privada está en euros y el hecho de salir del euro no cambia la moneda en la que está nominada tu deuda. Tú podrías decir, debía 10 euros y como salgo del euro ahora debo 10 pesetas, pero es que sigues debiendo 10 euros. Y eso, lo siento, pero no tiene remedio, ¿no? El único remedio sería decir, pues salgo y hago default. Pero eso son palabras mayores, porque... Pues, bueno, no sé, Antonio mismo, desde el punto de vista más... Sí, bueno, a ver, yo creo, conocéis bastantes, yo creo, mi opinión sobre el tema. Yo creo que tuvimos que salir del euro en 2012. Claramente, en verano de 2012, el verano pasado, tuvimos que salir del euro y tomar esa decisión que creo que nos hubiera traído muchísimas ventajas y probablemente tendríamos que haber asumido muchos menos costes de los que hemos asumido a partir de ese momento. Probablemente la situación es verdad que está un poco más relajada en estos momentos, pero veremos a ver cómo sigue la cuestión, porque no es descartable que volvamos a entrar en una nueva recesión, en una triple deep recession, sería en este caso, y entonces en ese momento tengamos que plantearnos de nuevo la cuestión. Yo creo que en este tema hay que ser valiente, no se tiene que pensar única y exclusivamente en los costes de la salida del euro, sino en los grandes beneficios que traería, algunos de los cuales el señor Borrell ha mencionado, pero hay que ajustar a esa idea de salida del euro, a ese programa de salida del euro, todo un programa de reformas y de ajustes estructurales para el país. Y de hecho, probablemente
la salida del euro supusiera una palanca importantísima para hacer todo ese tipo de ajustes y de reformas, no solamente ajustes, que dentro del euro y en medio de una política de austeridad importante, se está demostrando que son difíciles de hacer. Pongamos por caso, cojamos la variable de la deuda pública. Está desbocada completamente. No hay manera de controlarla. Y eso a pesar de los programas de austeridad que nos están viniendo de la Troika. Por tanto, dos ideas. Una, tuvimos que hacerlo en 2012. Probablemente ahora la cuestión es menos perentoria, pero no podemos descartar en absoluto que en un tiempo, un año, un par de años, vuelva a estar encima de la mesa y vuelva a estar con intensidad. Y, en segundo lugar, la salida del euro por sí sola no resuelve todos los problemas. Eso es verdad. Yo creo que en eso estamos todos completamente de acuerdo. Lo que hay que hacer es plantear, junto con la salida del euro, un programa de reformas intenso. Y, paradójicamente, aunque parezca lo contrario, la propia salida del euro puede suponer la palanca que necesita este país y otros para hacer ese tipo de reformas que, de alguna manera, no es capaz de hacer. Yo quiero matizar además una cuestión en relación con el tema de la deuda, y es verdad que nuestra deuda privada y pública está denominada en euros, pero desde un punto de vista jurídico las emisiones de deuda pública están sometidas al país de emisión, que en este caso es España. Por tanto, al estar sometidas a nuestro derecho, tú puedes cambiar la denominación de la moneda en la que está emitida la deuda pública, de euros a pesetas o a otra moneda, ¿por qué no el real o otro tipo de moneda, o el dólar español? Ha habido dólar español históricamente. Eso implica, por supuesto, una quita, efectivamente. Es decir, yo lo que veo es que es imposible una salida del euro sin una quita importante. Con respecto a la deuda privada depende de los contratos que se emitan, pero ahí quizá José Carlos nos puede ilustrar más, pero normalmente la emisión de deuda privada está sometida al derecho anglosajón, al derecho inglés. Entonces ahí habría que ver caso por caso cómo se soluciona ese tipo de problema de redenominación. Por tanto, habría quizá más problema con la salida del euro en relación con las deudas de tipo privado, pero mucho menos problema con las deudas, con la deuda soberana, porque por definición tú la has sometido a tu propio derecho cambia y redenomina la moneda en la que estaba sometida, emitida la deuda. ¿Perdón? Yo no sé si deberíamos de respetar un poco a la moderadora, si quiere ya dar la palabra a la gente o quiere continuar. Yo preferiría que lo hiciéramos de forma ordenada. Luego vais a tener un micrófono, vale, y las preguntas que queden pendientes en la mesa, que esta es una muy pertinente, pero... Eso está muy bien. Va a haber lugar a la espontaneidad, pero encajada. Ya se ve que desde que estamos en el euro somos muy civilizados. De hecho, se supone que somos los civilizados de los pigs. Antonio, explícanos... Sí. Porque yo sé que tú lo quieres explicar, que me lo ha dicho él antes de venir, y realmente me parece una cuestión importante. Nos han dicho que no se puede salir del euro, no está contemplado en los tratados, no hay mecanismo, ¿no?, de entrada, es un no way out un poco asfixiante. Esto es, tú propones un cambio de moneda, de divisa, que la parte financiera parece que es incluso más sencilla, pero ¿y la legal? Bueno, esto es uno de los mantras que se repite aquí, allí, en todos sitios, que el euro era un pack que implicaba una obligación de entrar en los países que estaban en el RM2. Por tanto, una vez que estás en el RM2, en el sistema monetario europeo, tienes que entrar. Falso. 2, implicaba que una vez que estabas dentro, si eras un mal alumno, te podían echar. Falso. Justamente lo que no pueden hacer es echarte. Y 3, que implicaba que no te podías ir del euro. Falso también. Es lo que sí que puedes hacer, irte del euro. Pero esto es de este tipo de cosas que se repiten constantemente y que acaban permeando y plantándose en nuestro propio córtex. Y las repetimos incluso los profesores de Derecho Europeo. Y es falso directamente. Por ejemplo, en la salida del euro no hay ninguna previsión realizada en el tratado al respecto. Por tanto, ahí tenemos que aplicar un principio de derecho público, que es que todo lo que no está prohibido está permitido. Por tanto, si a ti no te han prohibido la salida del euro, los estados pueden salir sin ningún tipo de problema ni cortapisa. Y eso es importante porque desde un punto de vista jurídico, si no estuviera permitido salir, ello engendraría la indemnización por los daños y perjuicios que hubiera podido causar ese estado
al resto de los Estados miembros como consecuencia de su salida del euro. Pero si puedes salir, tienes un derecho a la salida, como yo creo que existe, no hay por qué incurrir en esa indemnización de daños y perjuicios consecuencia de la salida. Se puede salir perfectamente bien, por supuesto, claro que sí. Jurídicamente no está prevista la salida en el tratado y lo que hay que interpretar es que ese silencio del tratado implica un sí. Bueno, señor Borrell, como ven, la agenda europea no está, pero la del señor Estella está totalmente la salida del euro, no tiene muchas dudas. Él, yo le... Bueno, Tiene, ha dicho que ayer sí, pero ahora quizá no. ¿No? Mañana ya veremos. Dudas unas cuantas, ¿no? le veo más gallego que otra cosa. José Carlos, no sé, la parte financiera, ¿no? La parte de cómo interpretarían los mercados todo esto, parece que la tormenta ha pasado, se ha desviado, ¿no?, a otras latitudes, o aparentemente. Está la cosa muy tranquila, pero nos lo tenemos que creer. ¿Esto es permanente o simplemente...? Bueno, mejor nos lo explicas tú y no te reconduzco más, que tú de esto sabes mucho. Bueno, en los mercados nunca nada es permanente porque todo es volátil. Me ha hecho gracia escuchando a Antonio porque me ha traído a la memoria, Antonio, en el año 94 yo era un alumno de economía y vino a la Facultad de Alcalá de Henares un tal José Viñals, que era un economista joven del Banco de España que venía de Harvard y nos dio el mismo argumento que Antonio hoy, pero para entrar en el euro. Nos dijo que entrar en el euro iba a permitirnos hacer las reformas. Entonces yo... ¿no? Claro, venía de Harvard, digo, oye, yo era de Alcalá, ¿no? Tenías algo de complejo, ¿no? Nos puso un modelo de oferta y demanda agregada y nos dijo, no, entrar en el euro supone una bajada de tipos de interés reales, desplaza la curva de la demanda a la derecha y como vamos a hacer las reformas y vamos a desplazar la curva de oferta a la derecha, no hay inflación. Digo, oye, ¿y si no hacemos las reformas? Y dice, no, hombre, las reformas se van a hacer. Digo, oye, ¿y no es mejor hacer las reformas antes y luego entrar en el euro? No, pero yo creo que ahora es lo mismo. Si hay que hacer reformas, Antonio, las podemos hacer hoy, ¿no? Yo voy a hacer un ejemplo un poco chorra conceptual, pero esto es un euro, ¿no? Echarle toda la culpa de lo que nos está pasando a un papel, ¿no?, a mí me parece un poco excesivo, ¿no? El problema de Europa es que ya no sabemos ni quién firma. Esto era, yo creo que es de Trichet, pero ya no pone ni el pie de firma. Antes ponía, ¿no? Antes ponía Luis Ángel Rojo y aquí hace una firma, tenemos que creer que es él, ¿no? Ahora, tú sales con esto aquí al lado y te tomas unas cañas y te dejan ver el partido, ¿no? O sea que esto es una convención, no se puede, estamos otra vez en el becerro de oro y en el mito total, ¿no? El problema es que no funciona Europa. No le echemos la culpa al papel, ¿no? Entonces, hay dos problemas. Yo creo que hay un problema institucional y estructural y hay un problema cíclico, ¿no? Estamos en recesión y no sabemos cómo salir de ahí, ¿no? El problema, que es muy preocupante, sobre todo en Alemania, lo acaba de describir Stewart, es que los economistas, especialmente los alemanes, no saben ni distinguir entre lo que es estructural y lo que es cíclico, ¿no? Por ir a la evidencia empírica, que es de lo poco que sabemos los economistas, aunque yo estudié matemáticas y optimización con un libro de Borrell, pero, o sea, sabemos también de teoría, ¿eh? Sabemos de teoría, pero ¿no?, dudamos de ella porque muchas variables no son observables, pero las que son observables no hay ninguna evidencia empírica en la historia de la humanidad desde el Antiguo Testamento, ¿no?, que diga que una reforma estructural genera crecimiento, ¿eh? Yo sé que Rajoy está rezando, ¿no?, y tiene la